Capítulo 2. Lo que es acoso moral. Veamos qué es lo que lleva a una persona a acosar a otra y por qué medios puede conseguir desestabilizarla. ¿Cómo se llega a acosar a otro? En el origen de los procedimientos de acoso no se hallan hechos patentes explicativos, sino más bien un conjunto de sentimientos inconfesables. El rechazo a la alteridad. El acoso moral suele comenzar por el rechazo de la diferencia. Esto se manifiesta mediante una conducta límite de la discriminación, observaciones sexistas para desalentar a una mujer en un departamento de hombres, bromas soeces dirigidas a un homosexual. Sin duda se ha pasado de la discriminación al acoso moral, más sutil, más difícil de advertir, con el fin de evitar el riesgo de que le sancionen a uno. Cuando dicho rechazo surge de un grupo, es que le resulta difícil aceptar a alguien que piensa o que actúa de modo distinto o que tiene un espíritu crítico. Lo que detestan del que piensa de otro modo no es tanto la opinión distinta que preconiza como su osadía al querer juzgar por sí mismo, cosa que sin duda ellos no hacen jamás y de lo que en el fondo tienen conciencia. Muchas víctimas no se equivocan cuando formulan lo que les ocurre de esta manera. Son conscientes de que no tienen el estilo o la presencia de ánimo de las personas que les rodean. Más allá de la manera de pensar, existe una manera de ser, de vestirse, de hablar, de actuar, que es lo que hará que un grupo reconozca a una persona como aceptable. Eso se suele relacionar con la noción de educación o de clase social, a veces presintiendo el peligro de la marginación. Las víctimas se las componen de limar sus diferencias o su originalidad y, como los camaleones, acaban fundiéndose en el grupo. Este anivelamiento impuesto por el grupo puede llegar a borrar las diferencias muy sutiles que el grupo no acepta entre las personas, como es el caso del ejemplo siguiente. Tras una carrera como secretaria y determinados avatares de la vida, Brigitte, de 38 años, consigue una licenciatura como educadora. Cuando se incorpora a su primer puesto en un centro de recreo para adolescentes, la recibe la marginación de sus colegas, gente entre 20 y 25 años, y de su superior que es algo más joven que ella. Está molesta porque no saben cómo clasificarla. Por su experiencia personal, su facilidad de trato con los jóvenes o su sentido de organización, es la que más apta es para el puesto, pero choca con los demás porque no es deportiva y se viste de un modo distinto. Brigitte decide no tomárselo a pecho y se dice que acabarán por aceptarla y que entonces dejarán de buscarle cosquillas. También se da que la persona con menor capacidad de trabajo sea marginada por el grupo porque ralentiza el ritmo o da una mala imagen del servicio, aunque es igualmente el caso de la persona que tiene celo excesivo cuando se incorpora a un grupo que funciona bien sin demasiado esfuerzo. Las mismas empresas, como veremos en otro capítulo, tienen dificultades para soportar asalariados distintos o atípicos. Los procedimientos de acoso tienen como objetivo primordial el desequilibrio y la eliminación de los individuos que no son conformes al sistema. En épocas de mundialización, lo que pretendemos es fabricar lo idéntico, clones, robots interculturales e intercambiables, para que el grupo sea homogéneo. Se aplasta al que no está calificado, se aniquila toda especialidad, sea de carácter, de comportamiento, de sexo o de raza. Formatear a los individuos es una manera de controlarlos,
deben estar sometidos para mejorar sus capacidades técnicas y la rentabilidad. De este modo se encargan a menudo los mismos colegas, ya que las empresas, como todo grupo social, generan en su seno fuerzas de autocontrol, encargadas de marcarles el paso a los inconformistas. Estos últimos deben aceptar, quieran o no quieran, la lógica del grupo. El acoso moral es uno de los medios de imponer la lógica del grupo. La envidia, los celos y la rivalidad. La envidia es un sentimiento natural que surge inevitablemente cuando dos personas son susceptibles de compararse entre sí o de estar en posición de rivalidad. Puede causar estragos considerables, volviendo destructivos a los individuos, pero es un concepto ignorado por las ciencias sociales, que proceden como si este sentimiento no existiera. Es cierto que no es un sentimiento fácil de confesar. ¿Cómo decirles a los demás y cómo decirse a sí mismo? No lo soporto porque es más inteligente, más guapo, más rico, o me parece más amado que yo. Dado que no podemos decírnoslo, actuamos e intentamos romper al otro con el fin de rebajarle. Detractando, reducimos la distancia que nos separa entre uno mismo y lo que imaginamos de los demás. Joven licenciada en Ciencias Políticas, Josiane entra en una administración a las órdenes de un colega mayor y prácticamente autodidacta, quien se supone que debe formarla. Desde el principio no le da ninguna información acerca de los informes y la organización interna del servicio. Se tiene que despabilar sola. A pesar de eso, él critica sistemáticamente todo lo que ella hace, sin indicarle jamás cómo hubiera debido hacerlo. Cuando ella le plantea preguntas precisas para obtener información, él las elude y contesta otra cosa y se burla de ella. No sé para qué sirve haber hecho ciencias políticas si no sabes ni eso. ¿Pero qué os enseñan en la escuela? Delante de los demás se da importancia en la relación con la licenciatura de su subordinada. Sale de ciencias políticas, pero no se entera de nada. Tengo que enseñárselo todo. Josiane no tarda en perder la confianza en sí misma y en tener la impresión de que es una inútil. Le da la razón a su jefe y piensa que los estudios no le han servido para nada. Se convierte en una persona sumisa y acaba por pedirle opinión acerca de todo. Pero a ese hombre no le basta con eso. Sigue haciéndole comentarios desagradables hasta que cae enferma. La envidia no es proporcional al valor de la cosa envidiada, sino que se suele concentrar a menudo en pequeñas naderías irrisorias. Envidiamos al que tiene el escritorio, al que tiene un sillón más bonito, pero también envidiamos al preferido del jefe o al que tiene mejor salario e igual categoría profesional. Monique, de 50 años, es la directora regional de una empresa. Con motivo de una fusión, le imponen un superior más joven que procede de otra estructura, mientras que ella es tirando a burguesa. Su marido tiene un buen cargo y sus hijos son triunfadores. Su superior está en crisis conyugal por tercera vez y sus hijos se hunden en el fracaso escolar. Durante una reunión, el director general elogia a Monique ante el resto de la dirección. La considera creativa, inteligente, buena gestora. A partir de entonces tiene la sensación de que su superior jerárquico intenta masacrarla a diario. Repasa minuciosamente sus cuentas de dietas, le hace observaciones humillantes, pone en duda su trabajo en presencia de clientes, no se pone al teléfono cuando ella le llama. Para ella no hay duda alguna de que su superior jerárquico, angustiado porque se ha incorporado a un puesto de trabajo cuyos entresijos no conoce,
necesita deshacerse de ella, de la que siente celos y cuya rivalidad teme. Los sentimientos de celos pueden aparecer entre colegas respecto a una jerarquía o entre superiores y subordinados. Cómo soportar cuando uno ya no está seguro de sí mismo por carácter, que el subordinado tenga más títulos o sea más capaz. Eso puede provocar el paso a la acción de todos los niveles de la organización. Con motivo de una reestructura especialmente difícil de llevar a cabo, el director general se muestra tan eficaz que felicitan tanto los accionistas como los asalariados. Se equivoca entonces al llegar a ser popular por su presidente, quien le aísla, no le pasa las informaciones, le desacredita ante el resto de sus subordinados, dado que con todo ello le impide trabajar. Al director no le sorprende que el presidente le convoque para anunciarle que ya no forma parte del equipo. Le sustituyen por alguien menos brillante que no le haga tanta sombra al presidente. La rivalidad es una palanca de la que las empresas se sirven cínicamente para deshacerse de alguien. Se enfrenta una persona contra otra para que una de ellas opte por marcharse. En ocasiones se enfrenta claramente a jóvenes contra ancianos al valorar a los nuevos equipos y considerar que los viejos están caducos. A veces el rechazo adquiere formas menos sutiles. Cuando llegan nuevas direcciones con nuevas ideas, intentan renovar al equipo. Parten del principio de que los métodos de los antiguos están superados y que no sabrán adaptarse. Dado que despedir a un asalariado con mucha antigüedad es oneroso para la empresa, en primera instancia no necesariamente se pretende empujarle a partir, pero le observan con lupa. Se fijan en lo que no funciona y le dicen que una joven haría mejor su trabajo. El trabajador empieza a inquietarse, el menor error cobra importancia exagerada. A continuación se empieza ya a buscar el error para servirse de él y despedirle. Poco a poco se inicia el acoso moral y luego se le induce a equivocarse. Así va estableciéndose progresivamente la intencionalidad. La rivalidad de las personas se da gracias a la desaparición de los equipos y colectivos, bajo el pretexto de que una cierta competencia es estimulante y asimismo el objetivo de romper alianzas. El actual sistema de dirección de empresas tiende a espolonear a unos contra otros. Por ejemplo, valoran los títulos pero desprecian a los empleados. Cuando durante sus estudios y su etapa de formación se les inculca regularmente a los estudiantes de las grandes escuelas que son los mejores, eso les acarrea un sentimiento de superioridad que bloquea toda comunicación. Como se consideran miembros de un mundo aparte, eso les induce a pensar que tienen todos los derechos, dado que forman parte de la élite de la nación. Solo pueden comunicarse con la élite. Eso reduce considerablemente los contactos. Pierden la curiosidad por intercambiar opiniones con los demás porque piensan a priori que no les van a aportar nada. Para que haya diálogos se precisa una relación entre dos personas que se consideran equiparadas en importancia en el plano humano, más que estén en distinto nivel jerárquico. El progreso se logra con el diálogo entre personas que tienen puntos de vista distintos. Existen manipulaciones deliberadas de determinadas direcciones que pueden contribuir a conductas deleznables. Es el caso, por ejemplo, de determinadas fusiones en las que, partiendo del compromiso de no despedir a nadie, colocan a dos personas en el mismo puesto. Aunque nadie diga nada, todos piensan, con razón o sin ella, que el menos capaz o menos conforme está será eliminado. Y no es sorprendente que en ocasiones uno tenga la tentación de eliminar al otro. El miedo. El miedo es un motor esencial que lleva al acoso moral, dado que en términos generales
es lo que nos convierte en seres violentos. Atacamos antes de ser atacados. Agredimos al otro para protegernos del peligro. Con el temor al paro que persiste a pesar de la recuperación económica y con el incremento de las presiones psicológicas relacionadas con los nuevos métodos de dirección de empresa, el miedo se ha convertido en un componente importante del trabajo. Está larvado en el interior de muchos asalariados, aunque no se atrevan a hablar de ello. Es el miedo a no estar a la altura, el miedo a no complacer al jefe, a que los colegas no le aprecien a uno. El miedo al cambio también es el miedo a una sanción o a cometer un error profesional que pueda conllevar un despido. Actualmente, dicho miedo es mucho más indirecto que en el pasado. Cada vez es menos habitual ver a un jefe que exija abiertamente la sumisión de sus colaboradores, pero cuando se elogia la autonomía y el espíritu de iniciativa de los asalariados, lo que se pretende más bien es culpabilizarles. Se les da a entender que sus dificultades se las crean ellos mismos y que son los responsables de los quebrantos de cabeza que puedan tener si no están en conformidad con el sistema. De ese modo, el miedo contribuye a la uniformización y constituye una forma solapada de poner al empleado en vereda. Vincent, director comercial, tiene una veintena de vendedores a sus órdenes. Su jefe considera que Vincent no es lo bastante duro con ellos. Exige la cabeza de 2 de ellos. Uno ha obtenido malos resultados, el otro comete el error de ser demasiado libre y demasiado crítico acerca de las estrategias de la empresa. Vincent aguanta durante cierto tiempo, pero ante las presiones de su jefe, que se refiere a su responsabilidad respecto a los resultados de la empresa, acaba por sacrificar a los 2 vendedores molestos. En algunas empresas la estrategia de gestión del personal descansa completamente sobre el miedo. Los asalariados están siempre a la defensiva y eso repercute de uno a otro extremo de la jerarquía. Es muy difícil hablar de ello porque les da vergüenza expresar un miedo. Los menos sólidos caerán entonces en la tentación de hacer que sus inferiores jerárquicos paguen por la violencia que les infringen a ellos. Cuando Mark ingresa en calidad de ejecutivo a un grupo de investigación, está convencido de que no tendrá problemas, pues el puesto se corresponde exactamente con aquello para lo que se ha formado. La recepción de los colegas es un tanto fría y no tarda de comprender que, si tiene dificultades, tendrá que despabilarse solo. Sin embargo, no tiene mayores dificultades hasta el día en que tiene que entregar conclusiones de un informe en el que ha cometido un cúmulo de errores. Mark se encuentra con que el director le somete a un linchamiento público literal. Este insiste en sus errores, ironiza acerca de sus debilidades, lo colma de sarcasmos. Naturalmente nadie defiende a Mark. Por el contrario, tiene la sensación de que sus compañeros están encantados de que le toque a él y no a ellos. A partir de ese día, Mark acude al trabajo con miedo en el cuerpo. Cada mañana tiene diarrea durante el día, está nervioso y se sobresalta a la más mínima. Vive con el temor constante a no poder cumplir con las obligaciones. Por la noche tiene pesadillas. En fin de semana está mejor, pero el domingo por la noche se siente tan mal que bebe para calmarse y es en su vida conyugal la que se deteriora. Cuando un joven colega visiblemente inexperto llega al departamento, Mark está encantado. Se dice a sí mismo que los errores del recién llegado disminuirán los suyos. No solo no hace nada para ayudarle, sino que se las arregla para no pasarle informaciones que podrían facilitar su aprendizaje. El miedo que uno le tiene al otro también induce a desconfiar de todo el mundo. Hay que ocultar las propias debilidades por temor a que el otro le saque partido.
Hay que atacar antes de ser atacado y de cualquier modo considerar al otro como un rival peligroso o enemigo potencial. Como en estado de legítima defensa pretendemos desembarazarnos del otro para salvarnos. Los perversos narcisistas son los que más miedo les tienen a los demás. Para ellos, todas las personas a las que no consiguen seducir o someter son potencialmente peligrosas. El miedo nos lleva a demonizar al otro. Le atribuimos sentimientos agresivos porque creemos que estar en una posición inestable y nos sentimos amenazados. Puede llevar a acosar a una persona, no tanto por lo que es, sino por lo que imaginamos que es. Tras varios meses en que estuvo aislada, que le impidieron trabajar correctamente, fue descalificada y escarnecida en público y se defendió como pudo, mandando cartas certificadas a cada abuso manifiesto. Odile fue convocada a una entrevista previa al despido. Le recibe el mismo superior que la maltrataba, la amenazaba y cubría de observaciones hirientes. Se muestra totalmente encantador e incluso seductor. Me reprocha que nunca la recibió. Debería estar contenta hoy que sí lo hago. Sí, pero para despedirme. No se confunda, sé que es usted un excelente profesional y estaría encantado de volver a trabajar con usted. Odile ya no sabe qué pensar e incluso llegar a dudar de lo que está sintiendo en el pasado. ¿Cómo explicarse que ese superior haya sido tan violento con ella y ahora se muestre tan encantador? Es evidente que ese hombre le tiene miedo a Odile y solo consigue ser amable con ella cuando ya la ha desarmado. Es consciente de cualidades profesionales y que tal vez teme que ella le haga sombra. De cualquier modo, a partir del momento en que ella reacciona a sus agresiones mediante cartas certificadas, él teme por supuesto. Está aliviado cuando ella se va, pero en lugar de reconocerlo, la hace responsable de todo lo ocurrido. Debe comprender que no podía seguir recibiendo una carta certificada cada 2 días. En ocasiones el miedo engendra la cobardía. Es el caso de los perversos narcisistas en sus conductas irrespetuosas por miedo a ser acosados a su vez. El miedo puede nacer sin que existan necesariamente presiones por parte de la jerarquía y suele ser causa de conductas infantiles. Miedo a que le riñan a uno, miedo a que le reprendan por una conducta reprochable, miedo a que se descubra una malversación. Cuando se teme que se descubra una falta o una irregularidad, se puede caer en la tentación de deshacerse de los testigos. Hace años que Didier tiene una relación con su secretaria. Solo se ven en la oficina, en encuentros rápidos que tienen lugar en momentos en que están seguros de que nadie va a molestarles. Él le prohibió las llamadas, las cartas, los encuentros en el exterior, ya que tiene mucho miedo de que se llegue a saber lo suyo. Su mujer expresa una sospecha vaga y él decide acabar con la historia. A partir de ese momento se muestra odioso con ella. La abruma con un exceso de trabajo para que no tenga ocasión de hablar con sus colegas y consecuentemente no le entren tentaciones de contarles su aventura amorosa. Le controla el correo y los emails que manda, escucha secretamente sus conversaciones. Cuando ella le dirige la palabra, él la trata con aspereza, por miedo a que le tutee o le dispense un trato personal. Lo hace tan bien que al final ella explota y le monta una escena. Eso le confirma la certidumbre de que no se equivocaba al desconfiar de ella y de que merece el trato que le está dando. Lo inconfesable. Una desaveniencia profesional que pueda verbalizarse raramente está en el origen de un acoso moral. La mayoría de las veces lo que revelan dichas conductas es lo inconfesable. Siempre hay que buscar la razón oculta de ese conflicto.
En toda empresa, junto a reglas explícitas, existen reglas implícitas propias de la organización. Escarnecer esas reglas significa colocarse al margen del grupo. Un equipo puede ocultar una disfunción o un abandono que consiste en tolerar, por miedo al conflicto, las pequeñas negligencias de cada uno. Mientras no se dice, no existe. El que ose decir lo que no funciona o simplemente abra los ojos será marginado del grupo. Existe al respecto un consenso general, una especie de regla oculta que debe ser respetado si queremos demostrar que estamos integrados en el grupo. Al llegar a ese departamento comercial, Ives cometió el error de decirle a sus colegas que desaprobaba su conducta. Pequeños hurtos de regalos que eran para los clientes, préstamos del mobiliario y del material de servicio. Se siente aislado, maltratado e incluso injuriado continuamente. Decide hablar de ello con la jerarquía. Entonces sus superiores le cuentan que esos pequeños hurtos no tienen tanta importancia y que, ante todo, lo que les interesa es que el departamento funcione bien y que no haya incidentes. Las empresas aceptan lo informal, los pequeños arreglos para mejorar su eficacia. Por lo demás, si esos pequeños arreglos no logran funcionar, se entiende como una huelga de celo puede paralizar a todo un sector. No obstante, una vez trascendido cierto límite, los pequeños arreglos se convierten en delictuosos. Hay direcciones que compran una cierta paz social y que se niegan a reconocer determinadas desviaciones y eso puede enrarecer su relación con los sindicatos. Permiten entonces que algunos se mofen de las prerrogativas del personal directivo, obligándole, por ejemplo, a cerrar los ojos ante conductas inadmisibles de ciertos empleados, bajo la presión de que un sindicato que blandee la amenaza de un movimiento social, por lo más que no se cuestiona personalmente la labor de estos directivos, pierde credibilidad como tales. En esa empresa todos los obreros habían adquirido la costumbre de merodear regularmente entre sus puestos de trabajo. Nadie habla nunca de ello, pero todo el mundo, incluidos los sindicatos y la dirección, está al corriente. Llega Michael, que sale de un largo periodo de paro y está muy contento de poder trabajar, por fin. El más veterano del taller intenta hacerle aceptar la regla de modo táctico. Michael se niega a ser de vista gorda ya que va contra sus principios. Se le sugiere entonces que vaya de vez en cuando a fumarse un cigarrillo o a tomarse un café a fin de que puedan servirle de su puesto de trabajo. Michael se niega en redondo. Se ofusca y amenaza con referírselo a la dirección. El grupo se alía entonces contra él, nadie le habla, se ríen de él a sus espaldas, prefieren amenazas. Cuando hablan de él, hacen que las cosas se caigan a su paso. Michael acaba por hundirse y tiene que pedir la baja del trabajo. Tras 2 meses de depresión, antes de reincorporarse al trabajo, acude al médico de la empresa para que le dé el alta. Este ha recibido presiones de la dirección para que declare incapaz a Michael. ¿Qué había ocurrido? Antes de la llegada de Michael existía un consenso relativo a esos pequeños hurtos de los obreros. Todo el mundo lo sabía, pero ningún directivo se había atrevido a reprimirlos, ya que, como los sindicatos eran cómplices, temían desencadenar un conflicto social que habría sido desastroso para sus respectivas carreras. En un ambiente de yo te cubro a ti, tú me cubres a mí, todo el mundo se cubría y así perturbaba el sistema. El médico de la empresa considera preferible el bien de la seguridad de Michael, considerarle incapacitado para su puesto, para que se mantenga alejado del grupo.
Así los obreros pueden seguir hurtando tranquilamente como antes. Quebrar las reglas, las facturas de dietas abusivas, los hurtos de material de oficina, llamadas telefónicas al extranjero son formas de aprovecharse del laxismo de la empresa. De todos modos, nadie se dará cuenta, pero también son para determinados asalariados una vergüenza, una compensación de lo que ellos consideran los malos tratos que su empresa les inflige. En ocasiones también son un simple eco del hecho de que la misma empresa quebrante las reglas. Hallamos ese tipo de abusos por ambas partes, pequeñas triquiñuelas con los horarios, con las facturas de dietas por parte de los asalariados, respuesta al ambiente de trabajo, a las comisiones ocultas a un nivel de las empresas. En algunas se trata de un secreto a voces que todo el mundo debe tener en cuenta, pero de los que ya no hay que hablar. Puede ser la relación de uno de los jefes con la secretaria o el hecho de que las ofertas de trabajo están amañadas porque se sabe de entrada quién se quedará con el puesto. Cuando lo que se oculta afecta directamente el funcionamiento de una empresa, cuando más grave es la cosa, más cerrado es el silencio. Todo el mundo se calla, ya que el mundo piensa que lo que puede perjudicar a la firma puede perjudicar indirectamente al asalariado, pero eso revierte sobre todos los estamentos. Marie Renier llevaba años trabajando como enfermera de la empresa. Como después de la reestructuración no había suficiente trabajo para el puesto a tiempo completo, pero su función exige una presencia obligatoria. La dirección le pide que realice también otras tareas para completar, sustituir a la recepcionista, seleccionar el correo mientras lo acepta y no dice nada. Vive más o menos tranquila. Asimismo, es función suya llevar el registro de los accidentes de trabajo, pero los directivos intentan falsearlo para que no aparezca ninguno. La dirección quiere que se calle y no diga que los trabajadores contratados no pasan nunca el chequeo médico obligatorio. Cuando intenta llevar a cabo un plan de prevención del alcoholismo, no solo no la ayudan, sino que la descalifican ante los asalariados afectados. Poco tiempo después de haber registrado un accidente de trabajo, Marie Renier se encuentra con que alguien ha desordenado los medicamentos de su botiquín y que ha dejado bien a la vista algunos caducados. Al principio no entiende nada y duda de su salud mental. Cariño, te estás volviendo completamente loca. Afortunadamente, el médico del trabajo que había pasado inspección del botiquín con ella poco tiempo antes la tranquiliza y la pone en guardia. Hay alguien que ha querido imputarle un error profesional. El director con el que solicita una entrevista no la escucha, sino que permite que el jefe del departamento se extienda amargamente en los detalles sobre la falta de rigor profesional de la enfermera. Marie Renier está desanimada. Intentan intimidarla para impedirle realizar su trabajo y nadie la apoya. Los delegados sindicales no quieren oír hablar de las huelgas, ya que temen perder sus empleos. No se siente en condiciones de presentar batalla. Se hunde y tienen que hospitalizarla por depresión. Ocurre a menudo que los directivos inducen a conductas destructivas, pero no cubren al asalariado si le pillan. Así hay direcciones que definen sus objetivos a sabiendas de que los asalariados tendrán que cometer faltas o errores para poder cumplir con ellos. Se arriesgan incluso a ver cómo derrapan cuando se les fijan objetivos, pero no quieren saber
nada de las condiciones necesarias para que lo consigan. Despabilaos como queráis. Quiero resultados, de lo contrario no duraréis mucho entre nosotros. En esos abusos se amparan en el derecho. Lo que no está estrictamente prohibido por la ley es posible, cuales sean las consecuencias para las personas. Se protegen por los demás con el silencio, lo que no se nombra no existe. De ahí la importancia, como veremos más adelante, de nombrar lo que no funciona. ¿Cómo herir al otro? El aislamiento. El acoso es una patología de la sociedad. El objetivo prioritario son las personas aisladas. Las que están aisladas o tienen amigos están fuera del radio. Las madres que educan solas a sus hijos, los trabajadores que se hallan en una situación precaria, tienden más que los demás miedo a perder su empleo, o si no les ampara la solidaridad de otros, son presas fáciles. Ya dentro del esquema del Programa de Acción relativo de los Derechos Sociales Fundamentales, el Parlamento Europeo había señalado determinados grupos específicos que eran particularmente vulnerables del acoso sexual. Así, las mujeres divorciadas, separadas, recién llegadas al mercado de trabajo, aquellas cuyos contratos laborales no están en regla o tienen un estatuto precario, las mujeres empleadas en tareas no calificadas, las que sufren algún tipo de minusvalía, lesbianas, las mujeres procedentes de minorías raciales, corren riesgo claramente mayor. Los homosexuales y los jóvenes también son vulnerables del acoso. Para progresar sin obstáculos en un gran grupo, en una gran administración, hay que saber hacer buenas alianzas en un momento oportuno. En una época en que se advierte el individualismo creciente entre los asalariados, con un afloramiento de los colectivos de trabajo, constatamos paradójicamente que la importancia creciente de las redes de solidaridad. Eso significa que no hay que tener roces con la jerarquía, ni convocar huelgas, ni diferenciarse del grupo. El equipo en el que trabaja Ronald lo dirige un jefe emprendedor y decidido. Tal vez sea un poco autoritario, pero sabe motivar a sus tropas y todo el mundo le sigue entusiasmado. Ese hombre que ha trepado a toda prisa por los escalafones de la jerarquía y que cosecha tantos éxitos suscita de celos ajenos. Aduciendo como pretexto un proyecto un tanto arriesgado que él quiere emprender, determinados miembros del Consejo de la Administración se alían para alejarle y quejarse con la dirección de su departamento. Desde ese momento, el equipo de Ronald pierde toda cohesión. Las órdenes ya no vienen de una sola persona, sino de un grupo de administradores anónimos para quienes todo es cuestión de coste. Ya nadie se acantona en su tarea, las iniciativas personales desaparecen. Ronald, hasta entonces se sentía muy próximo a su antiguo jefe, se siente aislado por sus colegas. Cuando se queja del papeleo y lo rutinario, le atribuyen mal carácter. Cuando plantea un proyecto, se lo hunden antes de que haya terminado de presentarlo. Cómo resiste, se convierte él mismo en la persona que hay que abatir. Si la persona tiene amistades en el trabajo, intentan aislarla y situarla en una especie de exilio interior. Es el agresor, sobre todo cuando se trata de un superior jerárquico, el que fija a su antojo las reglas de comunicación. No hay que hablar con el empleado en cuestión, hay que conseguir que no le llegue información. Ello se agrava con los sistemas muy jerárquicos en los que no es concebible ir a hablar con el director del escalafón superior.
El agresor aísla a la persona que tiene en su punto de mira para que no pueda quejarse ante los demás y, posiblemente, hallar consuelo y apoyo en ellos. Por lo demás, pasando un periodo determinado de acoso, él ya no se atreve a acudir a los demás porque teme su rechazo. Anne-Marie lleva 25 años trabajando en la misma compañía, siempre se ha entendido bien con sus colegas y es amiga del responsable de otro servicio. Cuando cambia su superior jerárquico, el nuevo ve con malos ojos la amistad de su subordinado con otro jefe, pero Anne-Marie es intocable mientras tenga un aliado ahí adentro. Cuando este hombre se jubila, Anne-Marie se convierte en el objetivo de su superior, que se venga de ella, la humilla, la critica en su trabajo, se burla de su físico y la aísla del resto del servicio. Eso dura 10 años. Anne-Marie no habla de ello con nadie, ya que le da vergüenza y teme agravar su situación y perder su empleo. Los perversos narcisistas arrastran a los más dóciles al grupo, a los corderos, en contra de la persona aislada. El silencio se extiende a los colegas, aunque no quieran tomar partido. En su caso no se trata de un silencio hostil, sino de un silencio embarazado. La víctima reacciona a ese silencio como si se tratara de un silencio hostil. El proceso se torna circular, dado que en su reacción ella acaba estimulando la hostilidad de los testimonios que, en principio, quizá fueran neutros. El silencio de los demás puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser que el mensaje hostil, puesto que no iba destinado a ellos, haya pasado desapercibido, pero también puede ser que nieguen ese colmo de la violencia porque les resulta sencillamente inimaginable. Y como hemos visto, ya sea por miedo, ya sea por cinismo, no se puede inclinar conscientemente por no mezclarse. Los nuevos métodos de gestión de empresa compartimentan cada vez más el trabajo de cada individuo. En ese contexto es más fácil aislar a la persona de la que quiere uno desembarazarse. Cuanto más progresivo sea el proceso de marginación, más difícil es advertirlo. Se le impide acceder a determinados datos del ordenador, ya que no se le pasan determinadas llamadas telefónicas. El silencio y el vacío va rodeado a la persona que está en el blanco. Como los sistemas de solidaridad han desaparecido, ya cada uno campa por sí mismo. El trabajo, un pretexto para el ataque personal. A veces nos encontramos en situaciones kafkianas. Se es muy exigente respecto a las tareas que hay que desempeñar a la vez que se le escatiman a esa persona los medios para llevarla a cabo. Colmo de la paradoja. Se le exige a Marion que entregue unos informes impecables y le han advertido ya que la sancionarían a la mínima que entregue algo cuyo acabado no sea perfecto. Le retiran el ordenador y le dan otro con el teclado en sistema en inglés. Cuando protesta diciendo que no podrá poner los acentos, le replican: despabilese. Ya lo hemos visto, lo que se pretende atacar a la persona es en sí. El trabajo no es más que un pretexto para deshacerse de ella, sea llevándola a abandonar físicamente los lugares, sea destruyéndola psicológicamente o sometiéndola para que deje de ser molesta. Pero dado que una agresión demasiado visible personal parecería ilegítima en el lugar de trabajo, se ataca de manera subterránea. Sin duda, por eso, por lo que hay que más acoso moral en las profesiones en las que la tarea que hay que realizar es difícil de definir y que por tanto permiten una cierta elasticidad. Si el objetivo es preciso, la persona apuntada podrá replicar que ha hecho bien su trabajo. Por eso en los sectores productivos hay menos acoso, pero más violencia directa.
mientras que en los sectores administrativos la violencia es más solapada. Los primeros actos de acoso moral que aparecen conciernen a menudo a los atentados contra las condiciones de trabajo. Esos pequeños signos son difíciles de distinguir de las modificaciones inevitables del lugar de trabajo. Si hay demasiado trabajo, la dirección puede justificarlo por las necesidades del servicio. Cuando le dejan a alguien sin nada que hacer mientras que los demás están desbordados de trabajo, siempre pueden explicar que esa era una tarea específica y que no podría hacerla cualquiera. Para desestabilizar a alguien basta con poner de manifiesto sus errores, darle objetivos imposibles de llevar a cabo o encomendarle tareas absurdas o inútiles. No darle los medios para trabajar a una persona concienzuda es un modo eficaz, siempre que se haga sutilmente. De demostrarle que es nula o incompetente, acaba por creérselo porque efectivamente ya no puede realizar su trabajo correctamente. El territorio de lo íntimo. Al acosar a una persona no se pretende criticar su trabajo realizado con mayor o menor competencia, sino que el objetivo es personalmente con una voluntad consciente o no de perjudicarla. A ese respecto siempre se trata, incluso cuando se afecta a varias personas, de una agresión individual. El objetivo es dominar a cualquier precio. Para ello se empieza por abatir al otro atacándolo en sus puntos débiles, con lo que la persona pierde confianza en sí misma. Se pretende acorralarla reprochándole cosas íntimas que no podrá cambiar y sobre todo haciéndole reconvenciones muy concretas. Hay tal y tal cosa que no funciona en su trabajo. Se la ataca también de manera global. Eres nula. No se trata de encontrar una solución al problema o de arreglar un conflicto, sino de establecer una correlación de fuerzas. Se consigue el objetivo cuando el otro se somete. En El arte de tener razón, Schopenhauer cita el ataque personal como una estratagema última cuando se está en dificultades en una discusión. Si nos damos cuenta de que el adversario es superior y que no vamos a ganarle, hay que hacer observaciones descorteses, hirientes y groseras. Ser descortés consiste en abandonar el objeto de la disputa, dado que hemos perdido la partida, para pasar al adversario y atacarle de un modo u otro en lo que es. Somos entonces vejatorios, malvados, hirientes y groseros. El objetivo del acoso es desestabilizar al otro con el fin de dejar de tener ante uno a un interlocutor capaz de responder. Para ello se instaura una desigualdad o se refuerza la que ya existía en un vínculo de subordinación. Se desarma al adversario antes del combate. Conscientemente o no, los agresores evitan los reproches puramente profesionales para apuntar a lo íntimo, a donde duele. Benedict trabaja como directora de comunicación en una empresa de nueva economía que ha multiplicado por 5 el número de sus asalariados en pocos meses. Al principio, además de su trabajo, Benedict desempeña todos los papeles. Cuando la empresa empieza a crecer, su jefe teme que ella adquiera demasiado protagonismo y empieza a burlarse de ella. No me gustaría que tuviera una actitud de jefecillo como con su padre el militar. Luego, cuando ella dice algo, él se pone en posición firmes y hace el saludo militar. Benedict está muy desestabilizada porque había puesto mucho cuidado en no revelar detalles de su vida privada ni de sus complicadas relaciones con su padre, que efectivamente es de carácter tirano. En varias ocasiones intenta hablar con su jefe para que éste entienda que la está hiriendo con su conducta, pero éste no cambia de actitud. A partir de entonces, Benedict
se inhibe permanentemente y como consecuencia ha adoptado una conducta cohibida en sus relaciones con sus subordinados. Este incidente, si hubiera sido aislado y se hubieran perdido las excusas correspondientes, habría podido pasar a ser una relación del jefe de Benedict. Pero, por el contrario, como éste ha notado que le ha tocado un punto débil a su empleada, ha advertido que sus observaciones le habrían desestabilizado, persiste y adopta a diario esa actitud hiriente. ¿Qué puede ser más íntimo que lo sexual? Los ataques machistas o sexistas respecto a las mujeres se manifiestan esencialmente por ataques a su feminidad, insultos groseros que nombran los órganos sexuales femeninos, descripción de los actos que podría hacerle a la mujer, pseudopiropos sexuales, ataques relativos a las posibilidades de seducción de la mujer. Los insultos proferidos respecto a los hombres o víctimas de acoso moral conllevan muy a menudo ataques a la identidad sexual y a la rivalidad. Zaraza, maricón, niñita. Cuando el hombre no participa en las bromas obscenas del grupo o mantiene una actitud de cierta indiferencia. Un ejemplo que recientemente se ha mediatizado es el de Agnes Kaspar, delegada CFDT de la central de EDF, experta nombrada por la central, recibió amenazas anónimas de violación, insultos y burlas en público y un trato de malas palabras. Por decir algo, se ha encontrado con su caricatura donde se la ve en minifalda, empinada con unos tacones muy altos, con la mano en el director dibujada en una cadera, colgando de los pasillos. Aunque a través de ella se pretendía injuriar a la CFDT, la atacaron a ella por ser mujer y tuvo que soportar humillaciones. Probablemente un hombre le habría atacado más directamente. Contrariamente a lo que ocurre en la tortura política, donde lo que se asienta perjudicar a través de la persona es al grupo, el acoso moral se apunta al individuo a través del grupo o del trabajo. Se advierte pues en este ejemplo y en muchos otros que cuando se trata de una estrategia deliberada de parte de una empresa para reducir el efectivo al menor coste, el asalariado apuntado se escoge en función de sus características personales más que profesionales. La pérdida de sentido. El acoso moral, como veremos en el capítulo acerca de las consecuencias sobre la salud, lo que es desestructurante, lo que le vuelve a uno loco es la pérdida del sentido. Marginan a una persona, la maltratan, la humillan sus compañeros o un superior sin que tenga los medios para comprender por qué, sin que le digan qué le reprochan. Solo puede especular y suponer a partir de los datos que tiene en su poder y preguntarse acerca de lo que considera el punto de partida de su desgracia. Mary Claire, de 56 años, soltera, llevaba 27 años en el mismo empleo trabajando en una pequeña empresa comercial familiar que se ha ido ampliando. La habría contratado el jefe para que llevara la contabilidad. Severa, puntillosa, rigurosa, se siente orgullosa de poder decir que nunca ha tenido que llamarle la atención. Poseedora de un carácter fuerte, consigue imponerse y es una de las pocas empleadas que le dice lo que piensa al jefe. Cuando el hijo de este va a trabajar con su padre para tomarle el relevo, le pregunta a menudo su parecer sobre las cosas. Conoce el departamento mejor que yo. Al regreso de las vacaciones, cuando ella pide que contraten a una persona más para ayudarle, le señalan que llevan la contabilidad atrasada.
Le expresan una serie de reproches que le parecen justificados y acerca de los cuales se niegan a escuchar sus explicaciones. Le dicen que no están contentos con ella, pero que no le concretan por qué. Es porque se intenta, sin embargo, tratarla bien. Le llueven reproches por naderías. Mary Claire cae enferma. En su regreso a una baja por enfermedad, recibe una carta de despido en la que sus jefes reconocen que no tiene ninguna falta que reprocharle. A pesar de ello, Mary Claire está desestabilizada y no consigue superarlo. Busca en vano las explicaciones de ese despido, dado que no han querido comentarlo con ella. ¿Será porque el hijo del jefe teme que le haga sombra en su personalidad fuerte y quiere tener un ascendente propio sobre todo el personal? ¿Será un golpe de efecto para poner firmes a los demás asalariados para quienes ella representa un modelo inatacable e intocable? ¿Algún tipo de advertencia para los demás? ¿Un error del que no le han hablado? ¿Es una simple medida económica para poner en su lugar a los jovencillos a los que se advierte que tendrán que pagarles menos? No comprenderlo le impide a Mary Claire aceptar y pasar página tras lo ocurrido. No duerme, vive angustiada, su salud se deteriora. Hipertensión arterial, diabetes, colesterol, fuma y bebe demasiado, a pesar del tratamiento antidepresivo que le persiste en su médico de cabecera. No para de preguntarse y no consigue levantar cabeza con nada más. Su búsqueda de trabajo es infructuosa, ya no desea nada, no cree en nada y no le apetece ni hacer el esfuerzo de vivir. Normalmente las vejaciones son de naturaleza aleatoria, los modos varían según los días. En un intento por comprender la persona apuntada, se pierde en un espiral de autoinculpaciones sin fin. Si les preguntara a sus colegas qué es lo que opinan sobre su situación, tampoco ganaría gran cosa, porque en general sus colegas no se muestran solidarios. Incluso en el caso de que lograra corregir lo que desagrada a su agresor, el proceso se seguiría hasta su eliminación. El agresor, sea el individuo o el sistema, niega la agresión. No ha pasado nada, se lo ha inventado todo, o se niega a responsabilizarse. Se la margina, pero es porque es difícil, caracterial o histérica. Pese a que se le desenmascare como tal, el agresor halla la manera de justificarse. Hay que tener presente que estamos fuera del sentido común, que es imposible comprender el proceder de dichas conductas, lo que llega a la víctima a dudar de su salud mental. Le dicen que está loca y que, como no le haya una explicación a que la hayan marginado, acaba por creérselo. Es, en el sentido más propio del término, volver loco a alguien. Flora es directora del desarrollo del único sector que funciona en una empresa privada que tiene pérdidas. Sabedora de las dificultades de la empresa, que se habría procedido a una severa reducción de sus efectivos, se propone comprar su sector. Durante las negociaciones se entera por la prensa de que la empresa se ha vendido a otro accionista y que tiene participación de dinero público. Flora se hace a la idea y decide seguir desarrollando su sector. Durante una reunión del grupo en el que el presidente pronuncia el discurso amenazador para aquellos que no comparten los mismos valores de lucro, realiza una intervención brillante ante la dirección general. A partir de ese momento, la atmósfera se convierte en imposible. Se encuentra el correo abierto, tazas de café volcadas sobre sus papeles, ve que circulan emails incendiarios relativos a ella y, sobre todo,
Dos de sus colaboradores se ponen agresivos con ella. Uno le cierra la puerta en las narices y la pisa sin excusarse. El otro la insulta gravemente. El resto de sus colaboradores reciben igual maltrato que ella y se sorprenden y hablan de presentar la dimisión. Las mujeres de la limpieza han recibido la orden de no limpiar más los despachos de su sector. Pide entrevistarse con la dirección, que le dice que todo está bien, que están contentos con ella. A partir de entonces, cuando se reúne con el número 2 de la dirección para discutir del presupuesto, tras haber elogiado sus resultados, este le dice: eres demasiado libre, tengo que domarte. Cuando hay funciones, hay que dar el callo. Esas dos Barbies que trabajan contigo, que se devanen de sesos, aunque tengan que acostarse con los clientes. La siguiente es que recibe un email que le prohíbe utilizar tarjetas de visita en la que aparezca como directora de desarrollo. Asimismo, le notifican que le han congelado el salario y las primas. La han borrado del organigrama. Su marido recibe una llamada anónima que le dice que es amante de su superior. Flora está atónita. No organiza ningún alboroto, pero empiezan a salirle manchas rojas en la piel, tiene la tensión baja, pierde el sueño y se pone enferma a menudo. Su médico de cabecera le da de baja. Flora no entiende nada. El director general había hablado precisamente de conseguir más beneficios. Su sector es el único que funciona y en lugar de elogiarla y de utilizar sus conocimientos, suprimen su departamento e intentan aterrorizarla. Olvida que se trata de una empresa semipública en la que el dinero circula por circuitos ocultos y en la que el beneficio no debe ser demasiado aparente. No estamos aquí en el ámbito de lo razonable, que debería regir las relaciones entre las personas del mundo del trabajo, sino dentro de un sistema en el que hay cosas que ocultar. Flora se pregunta por qué su trabajo o su conducta suponen un problema para los demás, pero nadie ayuda a responder eso. No es más que un fusible que van a hacer saltar. Su vano espiral de interrogantes la agota y la hace enfermar. Es como una abeja que se ha descabezado contra el cristal en busca de salida. Es consciente de no tener respuestas para esas preguntas, puede conducirla a la locura. ¿Cómo entender que una persona que se ha esforzado tanto en el desempeño de su trabajo se encuentre de pronto marginada, como no le confieren trabajo, la aíslen, que la humillen? No es porque haya dejado de ser competente o porque haya desmerecido un modo u otro la confianza que han depositado en ella, porque eso podría verbalizarse y podría justificar el despido. No, la mayoría de las veces es porque ha tenido la desgracia de no tener buenas alianzas sociopolíticas o una buena red. Es porque es diferente, porque sus cualidades profesionales la hacen amenazante para otra persona. En una lógica sana, dicho funcionamiento es absurdo. Hay perversión en el trabajo, sentido de que se ha perdido de vista la finalidad del trabajo para quedarse solo con la lucha en el poder. ¿Qué poder? Un poder subjetivo, un poder inmediato, un éxito aparente, sean cuales sean las consecuencias a largo plazo. Cuando un gran grupo de distribución compra la empresa de Jin, surge rápidamente la cuestión de que el nuevo RH considera que los miembros del antiguo equipo son todos unos incompetentes. Les hace la vida imposible. Exige un informe todas las mañanas para una reunión pública en la que les sepulta de críticas acerbas y observaciones desagradables. El resto del día ni les habla ni les mira. Al cabo de unos meses, la mayoría de sus colegas
de Jin renuncian a su puesto de trabajo o provocan su despido, de modo que pasa a ser el único directivo que tiene más de 2 años de antigüedad. Pese a que llevaba años siendo el responsable del departamento, le proporcionan un puesto que no tiene nada que ver con sus competencias y que le obliga a desplazarse muy a menudo. Con la esperanza de salvar su puesto de trabajo, a pesar de todo, acepta a regañadientes. Aducen como pretexto para su cambio de atribuciones que necesitan a alguien más joven, menos caro y más competente para el puesto que ocupaba. Pero se entera de que su sucesor tiene exactamente su misma edad, el mismo perfil curricular y cobra el mismo sueldo que él. No entiende nada. A partir de ahí pierde la confianza en todas las personas de la empresa, está angustiado y desmotivado y no tarda mucho en pedir el finiquito. ¿Qué tiene eso de perverso? La intencionalidad. Cuando se habla de agresión psicológica es especialmente relevante plantear la gestión de intencionalidad, pues el carácter intencional de un traumatismo agrava su impacto. Lo que hiere es la mala intención, me quieren mal. No es lo mismo no progresar en la carrera de uno porque carece de ambición o porque las opciones son otras que no progresar en razón de conducta agresiva de un colega o de un superior. La experiencia me ha enseñado que a título individual los acosadores buscan siempre excusas e involucran el error, la torpeza o la broma para justificar su conducta. Eso no habría reparado en que eso fuera un problema para él o para ella. Obedecía órdenes, no era para tanto, él o ella es demasiado susceptible. Estas negaciones pueden ser una estratagema hábil, no me había fijado, no me había dado cuenta, o tal vez un proceso inconsciente. Efectivamente, se puede tener conciencia de que se hiere al otro, pero no soportar la mala imagen de sí mismo que ello remite. En ese caso, la concienciación se banaliza o se rechaza inmediatamente. No es para tanto, era una broma, es demasiado susceptible. Para las víctimas es fundamental que el agresor reconozca la violencia de su acto, ya que le trastorna más un acto de violencia negado que le lleve a dudar de sus percepciones, que un acto franca y visiblemente hostil al que es más fácil replicar. Con mucha frecuencia el asalariado toma conciencia de la mala intención que es objeto demasiado tarde, cuando ya está fuera de la empresa. Si bien mientras duró el acoso cotidiano al que le sometía su jefe, Jerome seguía dudando, culpabilizándose y buscando explicaciones a esa conducta violenta. Tuvo que dejar de hacerlo cuando, al encontrar un nuevo trabajo en una empresa de la competencia, su antiguo jefe telefoneó al nuevo para difamarle. Desconfías de él, es violento, le metió mano a la caja. Jerome estaba en periodo de prueba, perdió su trabajo a consecuencia de esa llamada. La conciencia de que se tiene de agredir al otro. Cuando hablamos de intencionalidad, tendríamos que añadir consciente. Tengo deseos de hacerle daño, o inconsciente. No quiero hacerle daño, pero es más fuerte que yo, no puedo evitar herirle o crearle dificultades. En este último caso habría que hablar de una compulsión malintencionada, con mayor propiedad. Para evitar la dicotomía consciente e inconsciente, habría que precisar qué nivel de conciencia tiene el agresor de su acto, dónde se sitúa el grado de conciencia de una persona para poder referirnos al acoso moral. Puede darse que una empresa contenga en ella mismas gérmenes de perversidad que difunde de modo subterráneo sin que ocurra nada tangible. Por consiguiente, no hablaremos del acoso moral más que cuando alguien pasa al acto, expresando allí que se palpa de un modo oculto en el ambiente general.
¿Hasta qué punto atenúa eso la responsabilidad de una persona? Es que el hecho de que uno pueda decir no lo he hecho aposta, no es culpa mía, disminuye la gravedad de los hechos. Hay que contemplar únicamente las consecuencias del acto, sea cual sea la intención de su autor, o pensar en que actuar con plena conciencia de causa aumenta la gravedad de la acción. Si pensamos que la intención crea el acoso, como es el caso de la proposición de ley comunista, ¿cómo probar la intención? No podemos hablar de intencionalidad cuando se trata de sistemas. La intencionalidad proviene de las personas que dirigen o se aprovechan de los sistemas perversos. Por ello, la mundialización no es culpable en sí. Por más que los dirigentes megalómanos les dan carta libre para las tentaciones hegemónicas y les proporciona en ocasiones la oportunidad de aumentar su poder sin reparar en medios y disfrazando sus conductas destructivas detrás de cifras no verificables. También hemos oído que las reestructuraciones están en el origen del acoso moral. No son las reestructuraciones en sí las que crean el proceso destructor, pero siempre habrá personas sedientas de poder que aprovechan cualquier movimiento, cualquier reorganización para crecerse. Se aprovechan de la confusión o de la agitación del ambiente para disfrazar sus conductas perversas. Puede un asalariado parapetarse tras las órdenes de su superior para justificar su conducta. Cuando se les acusa de acoso moral, determinado número de directivos dicen que se han limitado a seguir órdenes de sus superiores. Observando más de cerca, es muy raro que los superiores den ese tipo de consignas claramente. Normalmente el mensaje es mucho más ambiguo. Tenemos que quitarnos a fulanito de encima. Despabilenle como quieran. ¿Conmina eso a utilizar procedimientos perversos? No es tan evidente. Detrás de la consigna está el hombre que la va a aplicar y puede hacerlo respetando al asalariado en cuestión, es decir, comunicándole las intenciones de la dirección respecto a él y buscando con él la mejor manera de negociar su despido. Cada persona tiene su estilo de dirigir una empresa. Nada puede obligar a un directivo a convertirse en una especie de cordero dócil. Por lo demás, a la hora de la recuperación económica, ¿puede uno permitirse un deber de desobediencia y negarse a aplicar las consignas indignas? Se nos plantea otras cuestiones, por ejemplo, ¿puede equipararse la gravedad de cerrar los ojos ante las conductas perversas, observar tácticamente con el ejercicio de esa violencia, con la de dar órdenes que hundan a un asalariado para que pida su despido? Por más que lo verosímil es pensar que la persona más perversa es la que está en el origen del acoso moral, ello no debe eximir de responsabilidad a los demás, los que le siguen, los que le dejan hacer. Debemos aprender a tener en cuenta al otro. En los procedimientos perversos, la violencia se inicia negando la existencia misma del otro, que no es un interlocutor y que por tanto nos importa poco lo que sienta. Una torpeza de relación. Se me objeta a menudo que el acoso puede ser sencillamente la consecuencia de una torpeza de relación de los individuos que no saben comunicarse o que han sido mal educados. En esos casos puede reconocer sus errores, cambiar de conducta y excusarse. Si lo hacen, no se puede hablar de acoso, según Aristóteles. Si bien el hombre no ve siempre el daño que hace, si ve claramente el que ha hecho, puede pues reconocer el sufrimiento que le ha infligido a otro, lamentarlo, excusarse por ello y eventualmente intentar repararlo. Es un hecho esencial para la víctima que,
Muy a menudo no pide más que reconocimiento y excusas. Sin embargo, en todo comportamiento, sea cual sea la intencionalidad, hay un límite, un umbral, a partir del cual entramos en la patología. Ese límite puede ser parcialmente objetivado. Existe lo que se hace y lo que no se hace en sociedad, aunque también está el elemento subjetivo de cómo recibe la afrenta el otro. Una persona puede sentirse herida aunque no hubiera intención deliberada de hacerle daño. Cada uno tiene su grado de vulnerabilidad, una reactividad particular. Es importante tener en cuenta esa sensibilidad y esa subjetividad. Por parte de la dirección no siempre existe mala intención consciente en el trato de que se someten a sus asalariados, pero en ocasiones no es más que una falta de consideración que se convierte en mala intención por las consecuencias que eso entraña y que debería haber podido anticipar. Con razón, el asalariado se siente maltratado. Pues sí, que nos importa poco lo que tú sientas. Así, incluso cuando no hay intención de perjudicar, es importante que cada uno tenga en cuenta al otro y responda de sus actos. Eso obliga a un deber mínimo de precaución. Es más grave maltratar a una persona frágil psicológicamente y conducirle a la depresión que maltratar a alguien que posee fuerza psicológica de responder y defenderse. Tenemos que aprender a respetar al otro y a tener en cuenta la cultura, sus diferencias y sus debilidades eventuales. Manipular para adquirir poder. Proceda de un individuo o proceda de un sistema de organización, el acoso moral es un perverso proceso, ya que puede manipular al hombre mediante el despido de su libertad, con el único fin de que los demás aumenten su poder y su beneficio. Para un individuo perverso, eso justifica la eliminación de los que pueden ser un obstáculo en su progreso. En las empresas, los juegos de poder y de rivalidad se han convertido en la norma. Ya no se escucha al otro mostrando interés por lo que tiene que decir, sino preguntándose por qué hay que empujarle para que se derrumbe. Naturalmente, eso comporta una desconfianza generalizada en funcionamientos idénticos a la recíproca, así como el bloqueo de la creatividad. Si alguien adopta una postura diferente, se topa con la ironía y el sarcasmo de los colegas y el bloqueo de la jerarquía. La manipulación aparece con mayor claridad cuando el acoso es una estrategia deliberada que pretende despedir al más bajo coste o cuando se requiere la intervención de un cost killer. Para el que proporciona el desempleo, se trata de deshacerse a un buen precio de alguien que molesta al que ya no soporta, pero a quien, atendiéndose a los hechos, no tiene nada que reprocharle, quiere que se vaya, pero no puede decirle por qué, ya que en ocasiones no lo sabe ni uno mismo.